Amén, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Amén, gloria a Dios. Estamos contentos, no por las circunstancias, ¿verdad? Pero estamos contentos porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aprendíamos esta mañana acerca de la fe. La fe en la palabra de Dios. Y Dios nos habló claramente hace poco que la gloria de Dios la vamos a experimentar de una manera poderosa y especial. ¿Quiénes creyeron? Porque los hechos de Dios es que ya Él se ha manifestado anteriormente derramando su gloria y su poder. Y lo hemos visto en varios avivamientos, varios mover de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra poderosa y maravillosa con nosotros. Y eso es lo que le estamos pidiendo esta mañana, ¿verdad? Que esa palabra que ha sido profetizada pueda caer en un terreno fértil. Diga usted, yo soy un terreno fértil. Pocos lo dijeron, pocos lo creen. Diga, yo soy un terreno fértil. Esa palabra de Dios, cuando encuentra un terreno y un corazón, el terreno es nuestro corazón. Por eso es importante escudriñarlo siempre en nuestro corazón. Porque si la palabra cae en un lugar que pueda dar semilla y dar fruto, lo va a hacer. La palabra de Dios no retorna vacía. Pero nuestro corazón, si está endurecido, va a ser difícil que esa semilla pueda germinar y dar semilla y fruto. Entonces, hoy tenemos un corazón y hemos recibido esa palabra y hemos creído que la gloria postera será mejor que la primera. Yo lo creo. Denle aplauso al Señor por eso. ¿Y sabe por qué es eso? Porque nosotros somos más buenos. O porque nosotros somos centroamericanos algunos. Claro que no. Porque Dios es todopoderoso y Él quiere manifestarse para que otras vidas lo puedan conocer. Para demostrar su poder sobre toda enfermedad. Para demostrar su poder sobre todo espíritu maligno. Para demostrar su poder, que Él es el único Dios poderoso. El único Dios al cual nosotros debemos de adorar y glorificar. Y no solamente para esta iglesia, sino que para todo el cuerpo de Jesús. Todos aquellos que le buscan verdaderamente, todos aquellos que anhelan su presencia, todos aquellos que anhelan su gloria. Y nosotros anhelamos la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer nuestra confesión, pero antes de hacer nuestra confesión, yo quería mandarle saludos a mi mami. Ella está en Tampa, Florida, y me estaba informando mi hermano que lo están viendo el servicio desde Tampa, Florida. Y le quiero mandar un saludo a mi mami, que la amo mucho, a mi hermano, toda mi familia allá, y que estamos orando siempre por ellos, ¿verdad? Y los amamos y quiero verlos aquí también. Ya les dije ya varias veces que quiero que vengan y que estén aquí con nosotros. Le mandamos un saludo, un beso, mami, te quiero mucho. Entonces vamos a hacer nuestra confesión. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la usaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Nunca más seré igual. Gloria a Dios por eso. Primera de Samuel, capítulo 3, versos del 7 al 10. Primera de Samuel, capítulo 3, versos del 7 al 10. La palabra de hoy, tengo un título para esta prédica y es: habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Samuel todavía no conocía al Señor
ni su palabra se le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por la vida, por poder respirar, por estar aquí, Señor, para adorarte, glorificarte y darte la honra que tú te mereces. Gracias, Señor, por que pudimos alabarte, pudimos adorarte, Señor, con libertad, porque donde está tu espíritu, Señor, hay libertad. Y hemos podido, Señor, decirte que te amamos, decirte que vamos a permanecer buscándote, no importa cualquier circunstancia que venga, Señor. Estaremos presentes aquí buscando tu rostro, Señor, con la fuerza y el deseo que pone tu Espíritu Santo, Señor. Hoy tenemos oídos para oír. Habla, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor, y estamos dispuestos, Padre, con tu ayuda a obedecer, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido, amén, amén. ¿Cuántos pueden declarar hoy, esta mañana? Porque es importante, todos tenemos oídos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Aquí presente, ¿verdad? Todos tenemos oídos, pero eso no significa que todos escuchamos. Y cuando estoy hablando que significa que no todos escuchamos, estoy hablando en un término espiritual. Y también muchas veces nuestro corazón, aunque tengamos oídos, nuestra mente, nuestro corazón no tiene el deseo de escuchar. Cuando a nosotros se nos va a pedir algo, ya sea que se nos pide algo, y lo conté hace tiempo, pero no lo voy a contar ahora porque estoy segura que no lo puedo contar ahora. No quise escuchar y lo que hice fue taparme los oídos y me dieron una buena, ¿verdad? Un buen castigo. Pero muchas veces tenemos nuestros oídos, pero nuestra mente y nuestro corazón no quiere escuchar lo que los están diciendo. Y muchas veces nos pasa así también cuando el Señor nos habla. Tenemos oídos y Jesús decía siempre, enfatizando que nosotros tenemos que poner atención y escuchar y también tener una mente y un corazón dispuesto a obedecer. Y si nosotros declaramos, habla, Señor, ¿qué tal si declaramos esta mañana? Habla, Señor, que tu sierva escucha. Ese fue el consejo que le dio a Elí, a Samuel. Acuérdense, leímos que Samuel todavía, la palabra de Dios no había sido revelada. Él todavía no conocía la voz de Dios, pero estaba a punto Samuel de ser llamado para un propósito poderoso. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes saben que Dios los ha llamado para un propósito grande y poderoso? Wow, pocos saben. El amén es así es. ¿Cuántos sabemos? Porque el problema es que muchas veces tenemos la mentalidad errónea que son solamente unos cuantos nada más, pero cada uno de nosotros tiene un propósito. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Y es un llamado especial y poderoso de Dios. Pero muchas veces nosotros no comprendemos, no entendemos realmente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No sé si solamente soy yo, tal vez algunos más se han hecho esta pregunta. Señor, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres hacer con nosotros? ¿Qué quieres que yo haga? Lo sentimos que es difícil entender qué es lo que quiere Dios. Sentimos que es difícil de entender cómo Dios va a hacer esas cosas con nosotros. Y la verdad que nosotros tenemos la capacidad de poder escuchar el plan de Dios. Tenemos la capacidad de poder escuchar la dirección de Dios. Él quiere dirigirnos.
Él quiere guiarnos al lugar donde Él quiere que nosotros lleguemos. Y el propósito de Dios no es propósito de destrucción. Usted se va a encontrar muchos cristianos que tal vez usted ya los ha visto y tal vez usted han estado en iglesias, usted les predica la palabra de Dios y lo único que le van a salir va a ser con cosas nada más y están peor que cuando antes de ir a la iglesia. Más bien están destruidos, han caído en peores vicios, se han metido en cosas peores. Y usted dice, pero ese es el propósito que Dios tenía para esta persona. Claro que no. Los planes de Dios dice que son planes de bien. Son propósitos maravillosos y grandes. Ahora, si nosotros no escuchamos la dirección de Dios, no estamos dispuestos a escuchar cuando Él nos habla, no estamos dispuestos a escuchar cuando Él los dirige, no estamos dispuestos a escuchar y a obedecer lo que Él nos está diciendo, va a ser entonces un camino de destrucción. Dios no los quiere llamar y decir, voy a hacer esto contigo, y no te va a decir lo que tienes que hacer. No te va a decir cómo tienes que ser dirigido. Dios te quiere hablar, Dios te quiere guiar, Dios te quiere llevar a cierto lugar y te quiere decir cómo hacer las cosas. Ahora, nos pasa como a Samuel, que todavía no ha sido revelado el plan que nosotros tenemos, que todavía no podemos escuchar quién nos está hablando, porque el problema que tenía Samuel no era que Samuel no estaba ahí en la presencia de Dios. Samuel era pequeño y vamos a leer ahora que dice que ahí estaba cerca, donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, estaba durmiendo, estaba sirviendo, estaba cerca de Dios, buscando a Dios, pero aún todavía no se había revelado en él lo que tenía que hacer. Y Dios quería revelarse, Dios quería hablarle. Por eso le habló, dice que la tercera vez, cada vez que Dios le hablaba a Samuel, Samuel se levantaba en obediencia. Qué bonito. Y iba a donde Elí. Elí era el sacerdote encargado de esa casa, de ese lugar donde estaba el arca del pacto. Elí era el sacerdote, la autoridad, el hombre que tenía que haber estado recibiendo el mensaje. Pero Dios ya no quería hablar a Elí. Y nosotros podemos saberlo por qué en el capítulo 2. Si usted lee el capítulo 2, lo que estaba pasando con Elí y sus hijos, habían menospreciado a Dios, habían menospreciado las ofrendas que Dios y el trabajo y el propósito que Dios les había dado para hacer cosas que no tenían que estar haciendo. Ya Dios había desechado a Elí y a sus hijos, pero ahora Dios andaba buscando a uno que pudiera escuchar y obedecer su voz y pudiera ser dirigido por la presencia del Espíritu Santo y poder cumplir el propósito por el cual había sido llamado. Gloria a Dios, aleluya. La tercera vez se levantó entonces Samuel y volvió a ir donde Elí y le dijo esto que leímos ahora. Ahora entonces Elí comprendió, algo está pasando. Dios quiere hablar con Samuel. Y lo que Elí le dijo, cuando te llamen nuevamente, dile, habla, que tu siervo escucha. Cuando tenemos la actitud de decirle al Señor, yo soy tu sierva, yo te estoy sirviendo, aquí estoy, habla, que yo voy a escuchar. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el corazón que Dios anda buscando, el corazón que esté dispuesto a escuchar su voz, el corazón que esté dispuesto a conocer su revelación, a conocer su voz y a seguir el propósito por el cual nos ha llamado. Mire que le dio un plan, le dio un consejo muy bueno Elí a Samuel. Pero me gustó porque fueron 4 veces que Dios llamó a Samuel. Y Samuel en las 4 veces se levantó. La tercera se levantaba e iba donde Elí. Era obediente. Samuel era obediente. Él no entendía todavía qué era lo que estaba pasando. Él todavía no entendía y no conocía todavía la voz de Dios. Dice ahí que todavía no entendía la revelación, pero fue obediente y se levantó las 3 veces a decirle, ¿qué necesitas, mi Señor? Aquí estoy, ¿tú me estás llamando? Pero vino entonces Elí, se dio cuenta y le dio este consejo. Y mire que Dios tenía un plan grande para Samuel. Y era en un tiempo difícil. Dice el versículo que ya la palabra del Señor escaseaba. Ya no se comunicaba con su pueblo. Habían pasado años desde que Dios la última vez había dado una profecía, había hablado
al pueblo de Israel. Y el sacerdocio estaba corrompido, estaba destruido. Los hijos de Elí, que eran los que tenían que llevar la antorcha, que eran los que tenían que seguir y escuchar la voz de Dios, no, decidieron menospreciar al Señor por el pecado, decidieron menospreciar al Señor por otras cosas. Entonces Dios tenía que levantar a alguien para hablarle. Dios siempre va a buscar a alguien para hablarle. Algunos no van a querer escuchar, algunos no van a querer obedecer, algunos van a desear más lo de este mundo, los deseos de este mundo, pero Dios va a encontrar una persona que diga, habla, que tu siervo escucha. ¿Cuántos hay aquí? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios les quiere decir? ¿Cuántos quieren escuchar hasta dónde Dios los quiere llevar? ¿Cuántos quieren ver ese propósito cumplido en sus vidas? ¿Cuántos está dispuesto a escuchar? ¿Está dispuesto a conocer la revelación? ¿Está dispuesto a escuchar la voz de Dios? Porque eso depende de todas las cosas, hermano. Ese plan era de levantar a Samuel como un profeta. De levantar a Samuel para que dijera lo que Dios había dicho por su boca. Para hablar al pueblo de Israel y dirigirlo a una vida de abundancia, dirigirlo a una vida de victoria, gloria a Dios. ¿Qué pasa entonces? En 1 Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 2, así dice, Samuel todavía era joven. Servía al Señor bajo el cuidado de Elí. ¿Cómo era Samuel? Joven, pero aún así dice que servía al Señor. ¿Servía al Señor por sí mismo? Claro que no. Estaba bajo una autoridad. ¿Hay jóvenes aquí? No, no hay jóvenes. El pastor está joven. Yo hubiera gritado, soy joven, gloria a Dios. Ay, la juventud es lo más bello. Tal vez algunos jóvenes piensan que es una pesadez, que es una carga. Algunos están hasta decepcionados, yo no sé ni cómo, pero la juventud es maravillosa, gloria a Dios. Samuel servía al Señor. ¿Cuántos jóvenes están sirviendo al Señor ahorita? Gloria a Dios por Alex. Servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Estaba bajo la autoridad de Elí. Dios había puesto a Samuel ahí. Todos conocemos la historia de Samuel. Vino directamente del corazón de Dios el nacimiento de Samuel. Ahora Samuel tenía que aprender a escuchar la voz de Dios. Jóvenes, iglesia, pacto eterno, necesitamos la revelación. Necesitamos aprender cuando Dios nos está hablando. Y necesitamos obedecer a su voz. Aleluya. Ese plan Dios lo quiere cumplir con nosotros, pero nosotros tendemos que dejarlos guiar. Miren lo que pasó con los hijos de Elí. En 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Ahí está lo más terrible que nosotros podemos hacer como cristianos. No tomar en cuenta al Señor cuando vamos a tomar una decisión. Qué terrible es eso. Buscamos consejo en todo lugar, menos buscamos consejo de Dios. Y usted le dice a alguien, ¿ya Dios le dijo que tiene que hacer eso? No, todavía no, pastora. ¿Qué fue lo que hicieron estos? Dice que no tomaron en cuenta al Señor. Qué terrible es eso, hermanos. Cuando como familia, cuando como hijos, cuando como siervos, cuando ayudamos, cuando estamos aquí en la iglesia, cuando hacemos las cosas, no tomamos en cuenta a Dios. Y ligeramente tomamos acciones y hacemos cosas que nos van a traer destrucción. No los van a llevar al plan de una vida en abundancia. No los van a llevar al plan que Dios ya tenía establecido para nosotros, que era un plan de bien, era un plan de victoria, era un plan de abundancia, era un plan de sanidad, era un plan de fortaleza, era un plan que Dios tenía preparado para aquellos que saben escuchar la voz de Dios. Y aquellos que toman en cuenta a Dios
van a salir victoriosos en todo lo que hacen. Pero aquellos que toman decisiones basadas en las circunstancias, basadas en los sentimientos, basadas en conversaciones y en palabras, esos van directamente a destrucción. Porque Dios es el que quiere guiar nuestras vidas. Dios es el que tiene que dirigir nuestro caminar. Lo lleva por el camino recto, no por el camino de destrucción. Y usted mirará por un tiempo nada más flores, pero después va a mirar espinas, gloria a Dios, aleluya. Porque sabe, cuando nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios, caminamos en confusión, caminamos en tormento y caminamos en incertidumbre. El trabajo de como hijos de Dios es tomar en cuenta a Dios. Porque muchas veces nosotros solo tomamos en cuenta a Dios cuando queremos algo de bendición. Ahí sí yo me acuerdo de Dios. Dios lo tenemos que tomar en cuenta en todo lo que vamos a hacer, en todos nuestros asuntos. Pero tenemos que orar, tenemos que estar atentos, tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que tener comunión con Dios. Usted va a conocer la voz de Dios cuando usted tiene comunión con Dios. Y va a ser difícil que el enemigo lo va a engañar con engaño y con mentiras. Va a ser difícil porque usted dice, esta no es la voz de mi amado. Esta no es la voz de Dios. Este no es Dios que me está aconsejando. Este no es Dios que me está diciendo esto. Es el enemigo, mi propia concupiscencia, mis propios pensamientos y mis propios sentimientos. En 1 Samuel capítulo 2 verso 17 dice, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían ¿a quién? A Dios. El desprecio a lo que Dios hace por nosotros. El desprecio al plan divino de Dios. El desprecio a lo que se nos ha llamado, al llamado. Muchas veces el llamado de Dios para nosotros no es nada. Es más importante un trabajo. Es más importante lo material. El llamado que Dios nos da, que es un llamado espiritual, es un llamado santo, de hacer algo en la iglesia, de predicar la palabra de Dios, de ponerlos en un puesto de liderazgo, de establecer una responsabilidad que se nos ha dado para un grupo, para enseñarle a alguien, para ser líderes, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lo despreciamos. Y qué terrible eso es. Hablaba con una hermana ahorita que la vi, que lo que viene de Dios, los privilegios que nos dan, no viene de los pastores. Los privilegios que nos dan viene de Dios. Y cuando nosotros soltamos un privilegio, lo estamos soltando, se lo estamos dando a Dios, regresando a Dios. Y estamos despreciando lo que se trata de la vida espiritual de nuestra vida. Estos eran unos que no tomaban en cuenta a Dios, pero también despreciaban lo espiritual. Despreciaban lo que Dios había dado, lo que Dios estaba recibiendo. Y cada uno de nosotros no podemos tener en lo que Dios nos da, los privilegios que Dios da, en la basura, en el suelo, que valga menos de las otras cosas materiales, del trabajo, del negocio, del dinero, de la familia, de todo lo demás. Dios nos ha dado una responsabilidad, nos ha dado un privilegio que tenemos que valorizarlo y no despreciarlo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice también en 1 Samuel capítulo 2, verso 22, y este es el más duro, el más difícil. Mire lo que dice aquí. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Eran fornicarios. Y usted dirá, yo no soy fornicaria. Claro que sí, muchas veces sí, porque nos acostamos con el enemigo. Queremos estar en el templo de Dios, queremos estar en la iglesia, queremos llamarnos cristianos y estamos adulterando, estamos fornicando, estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, estamos haciendo cosas que son terribles ante la presencia de Dios. Van a ser desechados, dice el Señor. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cuando nosotros aceptamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Sus hijos sabían lo que estaban haciendo. Y si usted lee más el capítulo 2, él dijo, que haga Dios lo que quiera hacer.
no los reprendió, no los quitó del puesto donde estaban. Seguían de sinvergüenzas y no quisieron arrepentirse. Dios los perdona, Dios tiene misericordia, Dios es un Dios de amor, pero nosotros necesitamos arrepentirnos y accionar. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no tomamos en cuenta a Dios? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si nosotros estamos menospreciando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si nosotros estamos fornicando con el mundo? Porque muchas veces, en vez de querer escuchar la voz, empezamos a escuchar la voz de otros. Empezamos a escuchar la voz del sistema del mundo, del pecado, de las cosas que a Dios no le agradan. Usted no va a poder escuchar la voz de Dios si realmente no puede decir, escucha, que tu siervo, aquí está atento, que tu siervo escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Tu siervo escucha. ¿Qué significa ser un siervo? Un siervo de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Significa hacer la voluntad de Dios. Dios habla a Samuel. Pero el problema era que Samuel no entendía que era Dios que le estaba hablando. Samuel nunca antes había escuchado. Pero ahora Samuel comenzó una relación con Dios y esa relación fue llevada por medio de la obediencia. ¿Cómo comenzó la relación con Dios Samuel? Levantándose, yendo donde Elí, escuchando lo que Elí le estaba diciendo que hiciera. Y cuando él hizo lo que Elí le había dicho que hiciera, empezó Dios a hablar. Y cuando empezó Dios a hablar, Samuel pudo escuchar y pudo darse cuenta. Y empezó la relación. Empezó a escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Samuel 3:3. Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. ¿Dónde estaba Samuel? Cerca de Dios, de la presencia de Dios. El arca representa la presencia de Dios. Cuando usted está buscando a Dios, cuando usted está buscando la voluntad de Dios, usted va a escuchar la voz de Dios. Dios se va a revelar. Usted sabe que Dios quiere hablarnos a todos. Sí, Dios quiere hablarnos a todos. Esto no es nada místico. Esto no es de unos por unos. Solamente esta persona, no. Dios, por medio de Jesucristo, Él quiere hablarnos. A través de la sangre de Jesús, a través del perdón de nuestros pecados, a través de ese sacrificio poderoso que Él hizo en la cruz, todos, absolutamente todos, tenemos entrada para llegar directamente ante el trono del Señor y poder escuchar la voz de Dios. Pero todas estas cosas que no nos dejan escuchar la voz de Dios, tenemos la autoridad y el poder para quitarla de nuestra vida. Aleluya. Ahora, la pregunta es, ¿quiere usted realmente escuchar la voz de Dios? Porque hay algunos que no quieren. ¿Sabe por qué? Porque Dios les va a decir, mira, deja esto, mira, estás haciendo eso. Yo te quiero bendecir, pero suelta esto. No queremos escuchar porque tenemos oídos, ¿qué? Comezón de oídos. Muchas veces lo que hacemos es irnos a donde nos van a decir lo que nos agrada. Hay un montón de personas así que quiero estar con esta persona, pero esta persona me dice lo que yo quiero oír. ¿Es lo que tú quieres oír o lo que Dios te quiere decir? ¿Cuál es? ¿Lo que me agrada escuchar de mi persona? ¿Lo que me agrada escuchar de mí? ¿A donde me siento bien? ¿A donde me siento contenta? ¿O lo que Dios me quiere decir a mí? Porque no todo el tiempo Dios te va a decir, buen siervo. Oh, qué siervo tan bueno. Claro que no. Sí, mira, andate, vete para este lugar y ya estuvo, está bien. Ya te voy a decir, no. Dios nos va a decir lo que nos conviene a nosotros, lo mejor para nosotros. Aunque muchas veces va a estar dura la cosa. Muchas veces la situación se va a poner difícil. Pero si es Dios que nos está hablando, no va a ser para destrucción, va a ser para ¿qué? Para que nosotros vivamos esa vida de abundancia y de bendición que Él tiene para nosotros, hermanos. Entonces, el corazón de Dios está el deseo de comunicarse con sus hijos.
Todo el tiempo el Señor ha querido comunicarse con sus hijos. Desde el principio, usted mira Génesis capítulo 2, versos de 16 al 17, Génesis capítulo 3, versos del 8 al 10, cómo Dios se comunicaba, tenía comunión con Adán y Eva, cómo Dios les hablaba, los aconsejaba y les decía lo que podían hacer y lo que no podían hacer, cómo ellos no quisieron escuchar lo que Dios les estaba diciendo. Y cayeron en desobediencia y vino consecuencias de la desobediencia. Dice el Génesis 3, del 8 al 10, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. ¿Qué andaría haciendo Dios? Todos los días estoy más que segura que Dios se quería comunicar con Adán y Eva. Todos los días Dios quería decirle algo. Tenemos una idea errónea de que cuando nosotros hablamos, solo nosotros hablamos. Y hablamos y hablamos y hablamos. Pero nunca tomamos el tiempo muchas veces de querer escuchar a Dios. Muchas veces no queremos consejo. Y es Dios el que nos quiere guiar. Él nos va a decir, usted sabe que Dios es detallista. Yo no sé si ustedes han leído las historias. Cuando habló con Moisés, y habló con Moisés, le dijo claramente lo que él quería hacer con Moisés. Además de eso, le dio detalles específicos cómo iba a ser el arca de Noé, hasta con medidas, la clase de madera que tenía que usar, cómo iba a hacer las cosas. Ese mismo Dios que hablaba así detalladamente, ese mismo Dios el que servimos ahora, ese mismo Dios el que nos puede dar el plan, el que nos puede decir cómo tenemos que hacer las cosas. Y cuando Dios las hace y escuchamos y obedecemos como Dios quiere que la hagamos, va a haber victoria en nuestra vida. Mire que dice aquí, entonces, ¿qué pasó? Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y ya sabemos la historia. Pero aquí el punto es de que Dios quiere tener una relación con nosotros. Yo no sé cuántos han experimentado. Yo no les voy a decir que yo he escuchado la voz audible de Dios, porque no. Samuel escuchó la voz audible de Dios. Palabra de Dios, si usted lee, ahí lo dice. Él pudo escuchar la voz audible de Dios, pero Dios nos habla a nosotros de diferentes maneras, y ya vamos a entrar ahí. Pero el pecado no los deja tener comunión con Dios. El pecado no los deja tener comunión con Dios. No los deja escuchar el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. No nos deja ver hacia el camino y cómo tenemos que hacer las cosas. Si me andamos errantes, somos como el mar, las olas del mar, vamos y venimos, vamos y venimos. Muchas veces somos personas inconstantes, que en vez de adelantar, retrocedemos más bien. Vamos en el plan y vamos caminando, vamos dejándolo guiar, pero ya decidimos no. Los sentimientos, las situaciones, lo que enfrentamos, viene la confusión, viene la mentira y empezamos a creer y a escuchar más la voz del enemigo, porque el enemigo es mentiroso ya, padre de toda mentira. Y en vez de adelantar, retrocedemos más bien. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Cuando nosotros aprendemos a escuchar detalladamente lo que Dios tiene para nuestra vida, caminamos hacia adelante. Caminamos hacia enfrente. Pero cuando empezamos a ver y a pedir consejo y a escuchar otras voces que no tenemos que escuchar, entonces ahí viene el atraso. Ahí viene, no está en el plan todavía, no está en el plan de Dios. El plan de Dios es para que sigamos hacia adelante sin perder nada de lo que Él ya nos ha dado. Porque el enemigo lo único que va a hacer es querer destruirlos. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versos de 33 al 34. Gloria a Dios. Dice 1 Corintios 15, del 33 al 34. No te dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
vuelvan, tengo yo en la Nueva Versión Internacional, a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, gloria a Dios. Si tenías fe y escuchas una conversación negativa, escuchas una conversación errónea, la fe se te va, que no se te va a subir más, no va a crecer, no se va a multiplicar, vas a menguar. Si confiabas en Dios y alguien te viene con una conversación negativa, te va a querer robar lo que Dios ya te había dado. Y Pablo dice claramente aquí, no te dejes engañar. Vuelve a tu juicio. Si empezaste a hacer locuras, si empezaste a hacer cosas que no están en el plan de Dios y que no has escuchado la voz de Dios, necesitas retroceder y decir, ¿qué pasa? ¿A dónde estoy en este momento? ¿Qué voy a hacer? Empieza a pensar en tu familia. Piensa en tus hijos. Piensa en la estabilidad. Piensa en lo que Dios te ha dado. Piensa en lo que Dios te ha bendecido. Piensa en lo que Dios tiene preparado para ti. Gloria a Dios, aleluya. Vuelve a tu sano juicio. Pero aquí el punto es, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Dios te está dirigiendo? ¿Dios te está aconsejando? ¿Dios te está hablando? Si puedes contestar, yo escucho la voz, yo conozco la voz de Dios. Él me está hablando, Él me está diciendo, ¿está de acuerdo? ¿Está alineada con la palabra de Dios? Porque nunca Dios te va a hablar si no está alineada con la palabra de Dios. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de su espíritu. Dios habla por medio de las predicaciones. Dios habla por medio de mensajes. Dios habla por medio de la profecía. Pero todo lo que se va a decir tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Dios no puede estar en contra de su palabra. Su palabra es espíritu y su palabra es la que da revelación y da vida. Ahora, ¿creemos a la palabra de Dios? Porque el pastor hablaba eso hoy en la mañana, mientras estamos ayunando. ¿Creemos lo que la palabra de Dios dice? ¿Creemos los hechos reales que se escriben en este libro? Necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. El ministerio y el llamado de Samuel era un llamado poderoso. Comenzó con la obediencia. Dios habló a Samuel, pero el primer mensaje que Dios le dio a Samuel era un mensaje duro, que había que tener valor para hacerlo. Dios habló acerca de lo que iba a hacer con Elí y sus hijos. Y aún Samuel tuvo temor al principio de decir ese mensaje. Lo que quiero decir es que para poder obedecer y aprender a escuchar la voz de Dios tenemos que tener valor. Aleluya. Tenemos que tener decisión. Tenemos que morir nosotros mismos. No a lo que a nosotros nos conviene, no a lo que nosotros deseamos, no a lo que nuestra carne pecaminosa quiere o a nuestros sentimientos, sino a lo que Dios quiere que yo haga y a donde Dios quiere que yo esté. Entonces, las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Cuando empezamos a escuchar voces extrañas, voces que lo único que nos quieren traer es destrucción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cancelarlas en el nombre de Jesús. Tenemos que buscar a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a buscar a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Eso es lo más importante, un corazón que esté dispuesto a obedecer a Dios. Mateo capítulo 13, verso 9. Dice Jesús, el que tenga oídos, oiga. Podemos encontrar esta frase de Jesús muchas veces en la Biblia.
¿Por qué era que Jesús decía, el que tenga oídos que oiga? ¿Qué quería decirnos con eso? Como lo dije al principio, aquí ustedes pueden estar muchos oyendo, pero tenemos que pedirle revelación a la palabra de Dios. La revelación es importantísima. Mire, dice la palabra que en estos tiempos se van a levantar espíritus engañadores. Y aún los propios hermanos de la iglesia van a ser engañados. Porque nosotros, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos revelación de Dios. Hermanos, por favor. Necesitamos tomar el tiempo de buscar a Dios en ayuno, en llanto y en oración. Eso nos hablaba Joel ahora en esta mañana, el libro de Joel. Busquemos a Dios en ayuno, en llanto y en oración. Y hasta que Dios no nos hable, no podemos tomar decisiones que los van a llevar al fracaso. Pero somos rápidos, somos fáciles de tomar decisiones que van a afectar toda nuestra vida y la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros hogares. Cuando usted decide escuchar la voz, Dios va a hablar con usted. ¿Cómo está su corazón? ¿Está dispuesto su corazón? ¿Está dispuesto a oír la voz de Dios? ¿Está dispuesto a ser sensible a lo que Dios le va a decir? El domingo pasado, mientras nuestro pastor predicaba, Dios estaba hablando. Dios estaba hablando, pero había muchos corazones que tenían oídos, pero no querían escuchar a Dios. Y se endurecieron un montón de corazones. Porque el Señor dice, si oyeras hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Porque ese es el problema más grave. Cuando el Espíritu Santo está hablando, podemos sentir en nuestro ser que es el Espíritu de Dios que nos está hablando. Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y hay una convicción poderosa que es Dios que nos está hablando. Pero tenemos los oídos, pero no queremos oír y decidimos no escuchar a Dios y endurecer nuestro corazón. Qué terrible. Porque Dios hablaba. Y el Espíritu de Dios tan amoroso, Él quiere darnos ese propósito. Quiere darnos esa vida. Quiere darnos ese plan. Quiere que lleguemos hasta las cosas que Él nos ha prometido. Que muchos no han recibido lo que Dios les ha prometido porque no están tomando en cuenta a Dios. Están tomando decisiones que no deben de estar tomando. Han despreciado lo que Dios ha puesto en sus manos y lo han tirado y lo han regresado. No han escuchado lo que Dios quiere. Muchos no han recibido todavía mucho más cosas. Si tienen cosas ahora, Dios quiere darles mucho más. Dios no quiere parar. Dios quiere seguir dándonos. Quiere seguir que estemos más en bendición, más en abundancia. Pero no queremos muchas veces escuchar la dirección del Espíritu Santo. Y como iglesia tenemos que pedir perdón. Tenemos que arrepentirnos y empezar a poner la voz de Dios que sea lo más importante para nuestra vida. Samuel pudo experimentar la voz de Dios y Dios lo usó de una manera grande y poderosa. Primera de Samuel 3:11. Mira, dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Empezó Dios a revelarle a Samuel. ¿Le empezó a revelar o no? ¿Le empezó a hablar? ¿Le empezó a enseñar más? Claro que sí. ¿Quiere usted revelación? ¿Quiere usted revelación, hermano? Sinceramente, ¿quiere revelación? Amén. Dios empieza a revelar. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros somos obedientes, el Señor empieza a revelarnos
el plan y ya dice usted, oh sí Señor, ahí es el lugar a donde tengo que ir, a donde tengo que tocar la puerta. Este es el lugar donde tengo que meter mis papeles. Este es el lugar lo que tengo que hacer, cómo tengo que trabajar. Aquí, ¿qué es lo que quieres hacer tú conmigo, Señor? Aquí estoy. El Señor te dice, te empiezo a revelar. Y va a retumbar, va a mover, va a sacudir toda tu vida, va a sacudir tu futuro, va a sacudir a tus hijos, va a sacudir los planes que yo tengo para ti, porque los planes que yo tengo para ti son de bendición. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Iglesia, ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿O quieres seguir escuchando otras conversaciones que te van a llevar a la destrucción? Porque la bendición de Dios, yo sé que la bendición es para todos. La bendición de Dios te la puede dar en todo lugar. Claro que sí. Eso es lo que dicen muchas personas. La bendición de Dios es para todos. La bendición de todo, donde sea. Pero ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios para que te lleve a esa bendición? ¿O ya te tiene la bendición y estás despreciando la bendición? Eso depende mucho, hermanos. Hoy es el día que la iglesia es cuando más tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos a ver qué van a decir unos. Por allá. No, no es por allá, es por aquí. Te van a decir otros. No, es en el otro lado. No, no, es por acá. ¿Y qué vas a hacer cuando sea eso? ¿Qué vas a hacer? Si te dicen que es por allá, otros te dicen que es por aquí, otros te dicen que es así, ¿qué vas a hacer? La voz del Espíritu de Dios. La voz del Espíritu Santo dirigiéndote, protegiéndote, guardándote, no dejándote caer. Él es el que te quiere guiar. Él es el que te quiere hablar. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Primero, deseamos y queremos saber qué es lo que quiere Él. Si nosotros no queremos saber lo que Dios quiere para nuestra vida, si no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir, no vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren de verdad que Dios les hable y quieren escuchar lo que Él les va a decir? Segundo, tenemos que estar listos, dispuestos a obedecer. Dispuestos a obedecer lo que Él nos está diciendo. Tercero, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, cualquier mensaje, cualquier cosa, vamos a pensar que fue Dios y no fue Dios. Porque todo el mensaje que viene de Dios tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Tercero o cuarto, no sé si ya estoy en el cuarto. Estoy en el cuarto ya. Cuando escuchamos la voz de Dios, le decimos al Señor, Señor, si es algo difícil que Dios nos está pidiendo, necesitamos decirle al Señor, Señor, dame sabiduría, fortaleza, entendimiento y convicción de lo que tú me estás pidiendo, porque si tú me lo pediste, yo sé que lo voy a poder hacer. En el nombre de Jesús. Y si nosotros vemos la vida de Samuel dio el mensaje a Elí. Era un mensaje fuerte. Si usted quiere saber más, léalo. Pero tuvo el valor de hacerlo por obediencia a Dios. Pero Elí no se arrepintió. Y por eso fue desechado. Mientras nosotros no aceptemos y nos demos cuenta que realmente necesitamos buscar la voz de Dios, no vamos a poder escuchar la guianza del Espíritu de Dios. Vamos a ponerlos de pie porque ya es hora, gloria a Dios.